La carta llegó con un sello negro y con una frase que, en este pueblo, era peor que una sentencia. Te acusan de robar. Pero lo imposible vino en la segunda línea, la que doña Matilde leyó en voz alta para que todos escucharan. No robaste dinero, robaste una llave. Y con esa llave dicen que te llevaste un documento que cambia un apellido. Emilia sintió que se le quebraba el pecho, porque esa llave existía, y porque solo una persona en San Isidro sabía dónde estaba guardada. Su marido muerto, Julián. Y antes de morir, Julián se lo advirtió con la voz hecha humo. No dejes que ella abra el baúl sola. Ahora el pueblo la miraba como si ya tuviera las manos manchadas. Y lo más peligroso no era que la acusaran. Lo más peligroso era esto. Si Emilia no probaba su inocencia en menos de un día, la autoridad iba a llevársela. Y el secreto dentro de ese baúl iba a desaparecer para siempre. Porque esa carta no solo acusaba. Esa carta estaba avisando que alguien, en esa misma casa, ya estaba listo para borrarla del mundo. Quédate conmigo, porque en unos minutos vas a escuchar lo que Emilia encontró al abrir ese baúl en la noche, y por qué la sobrina Inés, en lugar de sorprenderse, se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Capítulo 2. Doña Remedios y el recibo que no encaja. Esa noche Emilia no durmió. Los grillos sonaban como si hablaran. El viento se colaba por las rendijas del techo y movía la llama de la veladora como si quisiera apagarla. En el catre, Emilia daba vueltas sin encontrar acomodo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carta como si siguiera abierta frente a ella, con esa frase clavada en la frente. Te acusan de robar. Y lo peor no era la palabra robar. Lo peor era la seguridad con la que el pueblo la había mirado, como si ya hubieran encontrado en su cara la prueba. Emilia se sentó y respiró hondo. Afuera, el patio de la casa grande se escuchaba quieto, pero ella sabía que, en la quietud, también se esconden manos, manos que se mueven sin ruido, manos que revisan cajones ajenos, manos que abren puertas con llaves que nadie sabía que existían. Antes del amanecer, Emilia caminó a casa de doña Remedios, la partera retirada, una mujer mayor, de manos sabias y memoria afilada, de esas que han visto nacer y morir a medio pueblo, y por eso aprendieron a no creerle a la primera versión de nada. La calle todavía estaba húmeda por el sereno. Emilia se apretó el chal y avanzó con paso rápido, mirando de reojo por si alguien la espiaba desde alguna ventana. Doña Remedios la recibió con café de olla y una mirada de preocupación. En su cocina olía a canela, a hojas secas y a leña apagada. Había una mesa vieja, una silla con cojín gastado y una imagen de la Virgen con flores marchitas. Mija, traes cara de papel. Emilia contó todo: la carta, la acusación, la llave, el baúl, la frase de identidad. Habló sin adornos, como quien se quita una piedra del pecho. A ratos se le quebraba la voz, no por dramatismo, sino por la pena de tener que explicar lo obvio, que ella no era ladrona. Doña Remedios no pareció sorprendida. Eso fue lo más inquietante. Emilia esperaba un ¿cómo crees? Un no puede ser. Cualquier señal de que la vida todavía podía asombrar. Pero doña Remedios solo la escuchó con la mirada fija, como si confirmara un presentimiento antiguo. Doña Remedios bajó la voz. En esa casa hay cosas guardadas, y cuando una verdad quiere salir, la tapan con vergüenza, y con culpa ajena, mija. La vergüenza se lava con agua, pero la culpa ajena, te la quieren pegar como lodo. Emilia tragó saliva. Usted conoció a don Evaristo, ¿verdad? Doña Remedios asintió. Lo atendí cuando ya andaba enfermo, y una vez escuché a doña Matilde gritarle que la niña no podía existir, que manchaba el apellido. Emilia sintió un escalofrío. ¿La niña? Doña Remedios se quedó mirando el café, como si en la taza se le aparecieran recuerdos. En el baúl vi una foto de estudio, grande, y estaba rota, como si hubieran arrancado a alguien. Emilia se inclinó. ¿Quién? Doña Remedios apretó los labios. No vi el rostro completo. Vi un moño de niña, y una mano humilde sosteniendo esa mano. No era mano de señora, era mano de trabajo, mano de costurera, de lavar ropa, de cargar cubetas. Y doña Matilde se puso como fiera cuando me vio mirando. Me dijo que no era asunto mío,
que la gente pobre no opina en asuntos de familia. La palabra identidad volvió a zumbar en la cabeza de Emilia. Identidad, herencia, foto rota, baúl escondido. Todo olía a secreto viejo, de esos secretos que se vuelven regla para que nadie pregunte. Doña Remedios se levantó y fue a un cajón. Sacó un papel doblado, viejo, y lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera una reliquia. Esto te lo dejó tu madre. Emilia se quedó helada. ¿Mi madre? En el pueblo siempre le dijeron que su madre había muerto cuando ella era niña, sin tumba, sin despedida. Solo murió y ya. A Emilia le dolía esa ausencia sin forma. Le dolía no tener un lugar donde rezarle, una cruz, una piedra, algo que le permitiera cerrar la puerta del recuerdo. Doña Remedios negó despacio. Tu madre no murió aquí, se fue, y me dejó esto por si un día tú lo necesitabas. Y lo guardé porque me dio miedo lo que vi en esa casa, mija. Y porque tu madre lloró cuando me lo entregó. Lloró como quien se despide de una vida. Emilia tomó el papel. Era un recibo envejecido con sello borroso. Casa de empeño, Villa de Santa Clara. Y un número escrito a mano. Emilia levantó la mirada. ¿Esto qué significa? Doña Remedios apretó los labios. Significa que tu madre tuvo algo valioso y lo soltó por necesidad. Y eso solo lo hace alguien que está huyendo. O alguien a quien le cerraron la puerta. Nadie empeña un medallón de oro por gusto. Lo empeña cuando ya no queda otra cosa. Cuando el orgullo ya no sirve para comer. Emilia apretó el recibo, sintiendo que el papel viejo le quemaba los dedos. ¿Usted sabe qué empeñó? No lo sé. Solo sé que ese recibo lo guardó como si fuera la última prueba de que no estaba loca. Como si un día alguien fuera a decirle, tú inventaste todo, y ella pudiera enseñar ese papel y decir, no. Emilia respiró profundo. En su cabeza apareció un pensamiento duro. Si su madre se fue, no fue por capricho, fue por miedo o por obligación. Y si tuvo algo valioso, quizá no era valioso por dinero, sino por lo que representaba. En ese instante, desde la calle se oyó una voz. Emilia, era Inés. Doña Remedios murmuró. Esa muchacha no viene por tu bien. Inés tocó la puerta suave y entró con sonrisa de falsa compasión. Su rebozo estaba acomodado con cuidado, su trenza bien apretada, su mirada alerta. Traía el rostro de quien viene a ayudar, pero los ojos de quien viene a medir. Emilia, mi tía está fuera de sí. Yo quiero ayudarte. Emilia no se movió. ¿Ayudarme cómo? Inés bajó la mirada como si le doliera el alma. El pueblo es cruel, y si encuentran la llave en tu cuarto, ya no sales de esta. Lo mejor sería que tú misma entregues la llave, que digas que no sabes nada, que te humilles un poquito para que no te destruyan. Emilia sintió la trampa con claridad, como se siente un alfiler escondido en la tela. Si entregaba la llave, perdía control. Si no la entregaba, la acusaban. Pero Inés no venía a aconsejar. Venía a empujarla hacia una sola salida. La salida donde Emilia quedaba desarmada. Emilia respondió con voz baja, firme. A veces una se salva bajando la cabeza y a veces se muere por dentro. La sonrisa de Inés tembló apenas. Solo un segundo. Pero Emilia lo vio. Vio que Inés no se estaba preocupando por su seguridad, sino por el orden de las piezas. Y cuando una pieza se resiste, el que manipula se desespera. Piénsalo, Emilia, dijo Inés con un tono más frío. En serio, si sigues de necia, te van a hacer pedazos. No por lo que hiciste, sino por lo que dicen que hiciste. Y aquí, tú lo sabes, a una mujer sola no le creen. Doña Remedios dio un paso al frente. Aquí adentro, Inés, se viene a hablar con respeto. Inés sonrió. Con respeto hablo, doña Remedios. Con respeto le aviso. Inés miró a Emilia de arriba a abajo como marcándola. Solo recuerda esto. El que se mete con los Ledesma siempre pierde. Y se fue. Doña Remedios cerró la puerta con fuerza y regresó a la mesa. ¿Ves? Ella habla como si supiera lo que va a pasar, como si ya estuviera escrito. Emilia apretó el recibo. Y lo está. Pero no por Dios, por manos. Doña Remedios la miró, preocupada. ¿Qué vas a hacer, mija? Emilia tragó saliva. Por primera vez, en medio del miedo, se le acomodó la decisión como un hueso en su lugar.
No voy a esperar a que me aplasten. Si quieren hacerme caer, voy a saber por qué. Voy a buscar la verdad con mis manos. Y si esa verdad está en el cuarto de doña Matilde, entonces ahí voy a entrar. Doña Remedios le tomó la mano. Ten cuidado, porque cuando una mentira se siente descubierta, muerde. Emilia asintió. Guardó el recibo dentro de su ropa, pegado al pecho, como si fuera un amuleto y una prueba al mismo tiempo. Y al salir, el aire de la madrugada le pegó en la cara como un aviso. En el camino de regreso, Emilia miró las casas todavía dormidas. Pensó en todas las veces que cosió para esas mismas ventanas, en todas las veces que la saludaron con una sonrisa y ahora la mirarían con desprecio. Y se juró algo, sin decirlo en voz alta. No iba a dejar que la historia la escribieran otros, porque ya era suficiente con que le hubieran querido borrar el nombre. Esa mañana, mientras el cielo apenas clareaba, Emilia caminó más rápido. No por prisa, sino por urgencia, porque entendió que el tiempo ya no era suyo. El tiempo estaba en manos de doña Matilde, y de esa Inés que sonreía demasiado. Y cuando por fin vio la casa grande a lo lejos, Emilia sintió que el paso siguiente que diera iba a cambiarle la vida. Capítulo 3. La noche del baúl y la foto partida. La casa grande se quedó en silencio cuando la lámpara del corredor se apagó. El último chasquido de la mecha sonó como una señal. La noche ya era dueña de los pasillos. Doña Matilde roncaba con el rosario cerca, como si la fe le sirviera de candado. Inés dormía en un cuarto contiguo, o al menos eso parecía, porque en esa casa la gente no siempre dormía cuando decía dormir. Emilia esperó un buen rato, sentada en el borde del catre, escuchando. Primero los ruidos normales, una madera que se acomoda, el soplido del viento, el lejano ladrido de un perro. Luego, ese silencio especial que llega cuando todo parece por fin rendido. Emilia se levantó despacio, se quitó los guaraches y caminó descalza para no traicionar el suelo con pasos. El corazón le golpeaba la garganta como si quisiera salirse a correr por ella. Se apretó el chal y se amarró el cabello, no por vanidad, sino por necesidad de sentirse lista. En la mano llevaba la llave. No era solo un pedazo de metal, era un pedazo de la última voluntad de Julián. La ventana del cuarto de doña Matilde estaba apenas abierta, lo suficiente para que entrara el aire y también lo suficiente para que entrara una verdad prohibida. Emilia se acercó, miró hacia los lados y contuvo la respiración. Se subió con cuidado y se metió. La tela del chal rozó la madera y le pareció un estruendo, pero la casa siguió quieta. El cuarto olía a colonia y a autoridad. Había muebles pesados, una cómoda con espejo, cajas ordenadas y una cama grande que parecía trono. La luna entraba por la ventana y hacía brillar la hebilla del rosario de doña Matilde. Ahí estaba el baúl, grande, oscuro, con herrajes gastados, como si también él hubiera envejecido de guardar secretos. Emilia se arrodilló frente a él y metió la llave. Giró. El sonido fue pequeño, pero para ella fue como una campana en misa. Un sonido que anunciaba algo sagrado y peligroso. Abrió la tapa despacio, apenas una rendija, por si el mundo decidía despertarse de golpe. Esperó. No pasó nada. Entonces la levantó un poco más. Dentro había manteles, ropa vieja, un rosario y al fondo una carpeta envuelta en tela. Emilia movió los manteles con cuidado, como si tocara la memoria de otras manos. Sacó la carpeta y la puso sobre sus rodillas. La tela que la envolvía estaba amarrada con un listón viejo, apretado con la terquedad de quien no quiere que se abra. Emilia lo desató, y apareció la foto. Don Evaristo joven, serio, con bigote recortado. Doña Matilde joven, pero ya con el gesto duro. Julián niño, con la mirada limpia, como si todavía no supiera los pleitos de los adultos. Y a un lado, el borde rasgado, como si alguien hubiera sido arrancado con rabia, como si con arrancar un pedazo de papel se pudiera arrancar una vida entera. Emilia sintió un escalofrío que le subió por la espalda. Se quedó mirando la foto un segundo más del necesario, esperando que su mente completara lo que faltaba. Pero el hueco no se llenaba. Era un hueco que gritaba. Siguió revisando la carpeta. Había cartas antiguas con tinta casi deslavada, papeles con sellos, recibos amarillentos, y un acta doblada con cuidado, como si fuera lo más importante de todo. Emilia la abrió.
y vio su nombre, Emilia. Siguió leyendo y vio el apellido, Ledesma. El aire se le atoró, el cuarto se le hizo chiquito, la garganta se le cerró como si alguien le apretara el cuello. Toda la vida le dijeron que no tenía papeles, que era de nadie, que era la muchacha de quién sabe dónde. Y su acta estaba ahí, guardada en el baúl de esa casa, como quien guarda un pecado. Emilia se llevó la mano al pecho, no por orgullo, sino por dolor. Ese apellido era una puerta que le habían negado, una puerta que ahora se abría de golpe y le mostraba que lo que le dijeron siempre fue una mentira conveniente. La mente le dio vueltas. Si su acta estaba ahí, entonces alguien la escondió. Si alguien la escondió, fue porque le convenía que Emilia viviera sin nombre. Y si Emilia vivía sin nombre, Emilia vivía sin derecho. Emilia iba a seguir revisando cuando de pronto el piso crujió. No fue su pie, no fue el viento, fue un paso. Alguien entró. Emilia se quedó helada. El instinto le gritó, ¡corre! Pero correr era caer en el ruido. Guardó el acta pegada al pecho, doblada como pudo, y se escondió detrás de un ropero, apretándose contra la madera como si quisiera volverse pared. La sombra cruzó el cuarto. Primero se vio la silueta, luego se sintió el perfume dulce. Inés. Inés no entró con miedo, entró con urgencia, como quien viene a recuperar algo antes de que amanezca. Fue directo al baúl, como si conociera su lugar incluso con la luna a medias. Lo abrió con desesperación y empezó a buscar. No, no, ¿dónde está? Emilia sintió que se le aflojaban las piernas. El corazón le golpeaba tan fuerte que le daba miedo que se oyera. Inés sacó la foto rota y la miró con rabia, con una furia que no era de sorpresa, sino de «me estorbas». Sus dedos temblaban, pero no de pena, de coraje. Si ella vio esto, se acabó todo, murmuró Inés. Emilia apretó el acta más fuerte. Su mente trabajaba rápido. Inés no estaba improvisando. Inés sabía lo que buscaba. Inés sabía lo que faltaba. Y si decía «se acabó todo», era porque ese todo no era la paz del pueblo, ni el honor de doña Matilde. Era algo que Inés quería para sí. Inés metió la mano a su bolsa y sacó un pedazo de fotografía. Lo acercó a la foto rota, como probando. Lo acomodó, lo levantó, lo volvió a acomodar. Emilia entendió. Inés tenía la parte que faltaba. Inés guardó el pedazo de nuevo con rapidez, como quien guarda un billete antes de que se lo vean. Luego revisó otra vez los papeles del baúl, con manos rápidas, buscando algo más. Emilia contuvo la respiración. Inés sacó un recibo, lo leyó, lo volvió a meter. Sacó una carta, la olió como si la tinta tuviera voz y la aventó con desprecio. Finalmente sacó un papel que Emilia no alcanzó a ver bien, pero Inés lo apretó con fuerza, lo dobló y lo metió a su bolsa. Emilia sintió un golpe de miedo. Si Inés estaba llevando algo del baúl, entonces al amanecer ya no habría pruebas completas. Inés cerró el baúl. No lo cerró con calma. Lo cerró con prisa contenida, cuidando no hacer ruido, pero con la rabia de quien sabe que el tiempo se le está acabando. Y antes de salir, Inés se quedó un segundo quieta, como escuchando. Emilia se pegó más al ropero, sintiendo la madera en la espalda. Inés susurró, con odio contenido. «Mañana, Emilia. Mañana no sales de esta». La puerta se cerró. Emilia se quedó inmóvil, con el cuerpo entumido. Esperó un rato largo. La noche parecía haberse quedado sin aire. Solo cuando se aseguró de que Inés se había ido, Emilia salió de su escondite. Se acercó al baúl y lo abrió otra vez con manos temblorosas. Revisó rápido. Algo faltaba, sí. No sabía exactamente qué, pero lo sintió en el orden movido, en el hueco de un papel que ya no estaba donde estaba. Emilia miró la foto rota una vez más. Ese pedazo arrancado era como una herida, y el hecho de que Inés tuviera la parte que faltaba significaba una cosa muy clara. Inés no era espectadora de esa historia. Inés era parte del crimen. Emilia guardó el acta dentro de su ropa con cuidado, pegada al pecho, donde el calor de su cuerpo pudiera protegerla. Cerró el baúl, dejó todo lo más parecido a como estaba y volvió a la ventana. Al salir, el aire frío de la madrugada le pegó en la cara y le hizo entender lo que acababa de pasar. La acusación de robo era una cortina.
El verdadero tesoro no era dinero, era un nombre, era una vida. Y si Inés estaba dispuesta a entrar a escondidas, a llevarse papeles, a amenazar en susurros, era porque al amanecer, cuando el pueblo se reuniera, la historia ya estaría preparada para aplastarla. Emilia caminó de regreso a su cuartito sin hacer ruido, pero por dentro llevaba un estruendo. En cuanto cerró su puerta, se apoyó contra ella y respiró como si hubiera corrido. Luego miró el lugar donde guardaba sus hilos, sus agujas, su vida sencilla, y se dijo con una certeza que le daba miedo y fuerza al mismo tiempo: si espero al amanecer, me hunden. Si me quedo, me borran. Emilia empezó a reunir cosas: un rebozo, un poco de dinero guardado en una lata y el recibo de empeño que doña Remedios le dio. No sabía todavía a dónde ir, pero ya sabía que debía moverse antes de que la encerraran en una mentira. Porque cuando un pueblo decide que eres culpable, la verdad ya no importa. Capítulo 4. El amanecer del juicio y la llave que quema. Al amanecer, la casa grande se llenó de gente, como si el pueblo entero hubiera sido invitado a ver caer a una mujer. Llegaron los curiosos con el café todavía caliente en la panza, las mujeres con el rebozo bien amarrado, los hombres con sombrero y cara de "a ver qué pasa". Hasta los niños se asomaban desde el corredor, regañados a medias por sus madres, porque en San Isidro la tragedia ajena también era espectáculo. Emilia, desde la puerta de su cuartito, oyó las voces antes de verlas. Un murmullo espeso, como enjambre, palabras sueltas que le llegaban como piedritas. Ladrona, baúl, capital, por algo lo dicen. Respiró hondo y se enderezó. No podía darse el lujo de verse rota. En un pueblo así, si te ven rota, te pisan. El juez local llegó con cara de sueño y cansancio, como quien quisiera estar en cualquier otro lugar. Don Próspero, el escribano, traía su libreta y un tintero pequeño, más por costumbre que por necesidad. El padre Laureano se persignaba como si pidiera paciencia, pero también como si pidiera que la gente no se desbordara, porque cuando el pueblo se calienta, ni la sotana lo enfría. Doña Matilde tenía una calma rara, de esas calmas que no son paz, sino control. Pero en los dedos se le notaba la tensión. Apretaba el rosario y lo soltaba. Apretaba y lo soltaba, como si contara no Ave Marías, sino segundos. Inés estaba un paso detrás, con la mirada baja pero con el cuerpo rígido. Emilia la vio y recordó la noche anterior. La urgencia de Inés, la foto, el pedazo escondido. Ahí estaba la prueba de que todo aquello no era accidente. Emilia llegó al patio con el rostro pálido, pero la mirada firme. No miró al suelo, miró a la gente a los ojos. Algunos bajaron la vista, otros la sostuvieron con dureza. Don Basilio sonreía poquito, como si ya tuviera historia para contar en la tienda. El juez habló, cortando el murmullo. Traigan el baúl. Dos hombres lo arrastraron al centro del patio. La madera rechinó como queja. El baúl parecía más grande a la luz del día, más viejo, más serio, como si supiera que por fin lo iban a obligar a hablar. Doña Matilde cruzó los brazos. No hay nada que ver, solo trapos viejos y papeles sin importancia. Emilia sostuvo la mirada. Si no hay nada, ¿por qué tiembla? Doña Matilde no respondió, solo apretó el rosario un poco más. El juez ordenó abrirlo. Doña Matilde miró al escribano. Que lo abra ella, para que quede claro que es su culpa. Emilia sintió el filo de esa frase. Si ella abría, doña Matilde iba a decir que todo lo que apareciera lo puso Emilia. Si no abría, dirían que se negaba porque escondía algo. Era una trampa por donde se mirara. Pero Emilia ya venía de una noche de verdades, y la vergüenza ya no le cabía. Tragó saliva, metió la llave, abrió. El sonido del cerrojo fue pequeño, pero el patio se quedó callado, como si hubiera tronado un rayo. Emilia levantó la tapa, y el olor a madera vieja salió como un aliento guardado. Emilia sacó la carpeta y puso los papeles sobre una manta que alguien extendió. Don Próspero revisó con cuidado. No era un hombre de emociones, era un hombre de tinta, pero hasta él frunció el ceño cuando vio el orden de los papeles, la forma en que estaban doblados, el cuidado con que algunos tenían listón. Eso no era basura, eso era resguardo. Actas, cartas, recibos, y entonces vio el acta con el nombre. Emilia Ledesma. El juez frunció el ceño. ¿Esto qué hace aquí?
Doña Matilde se adelantó con rapidez. Es falso. Esa mujer lo fabricó. Quiere manchar el apellido. Emilia habló despacio, sin elevar la voz. Estaba en su baúl. Doña Matilde golpeó con el rosario la palma de su mano. ¿Y cómo sabes? ¿Entraste a mi cuarto? Emilia sostuvo la mirada. Entré porque usted me acusó, porque usted ya me estaba enterrando viva. El murmullo regresó, ahora con más fuerza. Las mujeres del comité se miraron entre ellas como si les hubiera caído encima una duda que no querían cargar. El padre Laureano levantó la mano. Calma, calma. Pero el murmullo crecía como fuego. En un pueblo así, la calma dura lo que tarda alguien en soltar un «yo sabía». En ese momento, don Basilio soltó la frase con gusto, como quien sirve un platillo caliente. Yo siempre dije que esa mujer tenía algo raro. ¿Una viuda sola? ¿Quién sabe? Emilia lo miró con una mezcla de tristeza y coraje. Yo sé quién soy. Lo que no sé es por qué mi acta estaba escondida. Lo que no sé es por qué me dijeron toda la vida que yo no existía en papel. El juez tomó el acta, la acercó a la luz, revisó el sello. No era experto, pero sabía reconocer lo viejo. Don Próspero se inclinó. Señor juez, esto no parece escrito ayer. La tinta está asentada. El papel está envejecido. Y el sello es auténtico, o por lo menos muy bien imitado. Doña Matilde apretó la mandíbula. Muy bien imitado, repitió, como agarrándose de esa frase. El juez levantó la mano, cansado. Basta. Este documento se guarda como evidencia y se revisará con calma. Ordenó que don Próspero lo guardara en un sobre con su firma. Don Próspero obedeció, anotando cada detalle, porque sabía que en estos asuntos el papel manda más que la palabra. En ese momento, llegó un guardia rural al patio. Venía sudado, con la camisa pegada y un aire de importancia. Se abrió paso entre la gente. El murmullo se volvió expectación. El guardia habló fuerte. Traigo orden de presentarla ante la autoridad. Hay una acusación formal de robo de documentos. Emilia sintió que el suelo se movía. No porque le sorprendiera, sino porque lo temía. Doña Matilde sonrió apenas, como si ese guardia fuera un regalo que ella misma encargó. Inés bajó la mirada, pero sus hombros se relajaron un poco, como si dijera por dentro. Ya está. Emilia respiró hondo. Voy a ir, pero no voy a ir callada. Y sacó de su bolsa el recibo viejo de casa de empeño. Y tengo otra cosa. Doña Matilde parpadeó, tensa. Emilia levantó el recibo. Esto lo guardó doña Remedios, me lo dejó mi madre. Dice que empeñó algo con iniciales que no entiendo todavía, pero ya no me voy a quedar con los ojos cerrados. El juez alzó la ceja. ¿Tu madre? Emilia sostuvo el papel como si sostuviera una vela encendida. Toda mi vida me dijeron que murió. Y ahora aparece esto, y aparece mi apellido en su baúl, y aparece una carta que habla de identidad. ¿A quién le conviene que yo no sepa quién soy? La gente se removió. Esa pregunta era peligrosa porque obligaba a pensar. Y el pensamiento, en medio del chisme, es incómodo. Doña Matilde respiró fuerte, como si le hubieran jalado una cuerda. Quiso hablar, pero el padre Laureano se adelantó, con voz más seria que antes. Esto ya no es solo robo, es familia. Y cuando hay secretos, hay pecado. Doña Matilde lo interrumpió. Dura. No meta a Dios en esto, padre. Meta la ley. El juez levantó la mano otra vez, ya fastidiado de tanto choque. La ley se va a meter, doña Matilde, porque ya hay carta de fuera, hay acusación escrita, y ahora hay documento que nadie sabía. Miró a don Próspero. Escribano, hoy mismo mande aviso al notario de la capital que firma esa carta. Necesito verificación. Necesito saber si ese sello es real y qué significa eso de identidad. Don Próspero asintió y ya estaba pensando en el mensajero más rápido, en el caballo que aguante, en el papel correcto. El juez miró al guardia rural. La señora Emilia se presentará. Sí, pero no como culpable todavía. Se presentará como parte de una investigación. Y quiero que esto quede asentado. Nadie toca ese baúl sin que yo esté presente. Doña Matilde se quedó rígida. Esa orden le quitaba el control del objeto que llevaba años guardando. Emilia sintió que por primera vez el piso bajo sus pies dejaba de ser puro rumor. Aún así, una sombra le recorrió el pecho.
Ella sabía que Inés ya había metido mano al baúl en la noche. Si Inés se llevó algo, cada minuto contaba. Y mientras el juez daba instrucciones y el pueblo seguía murmurando, Emilia miró de reojo a Inés. Inés no la miraba con desprecio. La miraba con una calma fría, como si ya estuviera planeando el siguiente movimiento. Como si aquel juicio del amanecer no fuera el final, sino apenas el inicio de algo más sucio. Capítulo 5. La casa de empeño y el nombre E.L. Ese mismo día, mientras el juez enviaba un mensajero a la capital, Emilia hizo algo que en el pueblo se vio como culpa. Se fue. No pidió permiso. No avisó a doña Matilde. No le explicó a nadie. Simplemente tomó el recibo, lo dobló con cuidado y lo guardó pegado al pecho. Pero no se fue a huir. Se fue a buscar. Emilia sabía cómo se veía desde afuera. La acusada saliendo del pueblo justo cuando la están investigando. En un lugar donde la apariencia pesa más que la verdad, eso era gasolina para el chisme. Pero también sabía algo más. Si se quedaba, el tiempo no trabajaría para ella. El tiempo trabajaría para doña Matilde, para Inés, para cualquiera que quisiera acomodar la historia a su conveniencia. Tomó el camino de tierra hacia la villa de Santa Clara. Mediodía a pie. El sol pegaba, el polvo se metía en la boca, y Emilia caminaba con el recibo apretado, como si fuera un mapa. Cada paso le sonaba en la cabeza como un ¿y si? ¿Y si el hombre de la casa de empeño ya no existe? ¿Y si el papel no sirve? ¿Y si todo era una mentira más? Por el camino se cruzó con un arriero que llevaba burros cargados. El hombre la vio y le preguntó sin maldad: ¿Pa dónde tan temprano, comadre? Emilia tragó saliva. Decir la verdad era abrir otra puerta de chismes. Mentir era cargar con una piedra. A Santa Clara dijo nada más: tengo un mandado. El arriero asintió, pero se le quedó mirando un segundo de más. Emilia apretó el chal y siguió. Sentía la mirada en la espalda, como si el pueblo la persiguiera incluso fuera de sus calles. Al acercarse a Santa Clara, el ambiente cambió. No era ciudad grande, pero sí era más movido. Más puestos, más voces, más gente que no la conocía. Eso le dio un pequeño respiro. En San Isidro, cada quien se cree dueño de tu historia. En Santa Clara, al menos eras una cara más. Llegó a la casa de empeño, un local pequeño con rejas, olor a metal y a madera vieja. En la puerta había un letrero torcido y una campanita que sonó al entrar. Adentro, los objetos se apilaban como recuerdos ajenos. Relojes sin cuerda, anillos sin dueño, candeleros, medallas, un violín con una cuerda rota. Un hombre mayor la miró con desconfianza. Tenía bigote canoso, ojos cansados y manos manchadas de tinta y polvo, como quien ha tocado demasiadas cosas que no le pertenecen. ¿Se le ofrece? Emilia extendió el recibo. Busco esto, este número. El hombre lo tomó y frunció el ceño. Viejo, muy viejo. Miró a Emilia como si quisiera adivinar si venía por nostalgia, por dinero o por problemas. ¿Y usted qué es de la señora que lo empeñó? Emilia dudó un segundo. Decir mi madre era decir demasiado, pero el hombre no le iba a abrir el archivo a una desconocida. Soy su hija, dijo al fin. El hombre la observó. Luego se metió al cuarto de atrás. Emilia escuchaba cajones, papeles, el roce de páginas que no se abrían desde hacía años. El tiempo ahí adentro se sintió largo. Emilia se entretenía mirando los objetos. Un escapulario, una peineta, una cajita con iniciales grabadas. Pensó en su madre empeñando algo valioso y sintió un dolor que no sabía describir. Un dolor de imaginarla sola, asustada, obligada a soltar una parte de su vida para comprar un poco de tiempo. El hombre volvió con una libretita. La abrió con cuidado como si fuera frágil. Aquí está. Una mujer empeñó un medallón de oro, con iniciales E.L. Emilia sintió un golpe en el pecho. Esa E.L. retumbó como campana en su cabeza. ¿Quién lo empeñó? El hombre leyó: María Rivera. Emilia se quedó inmóvil. María Rivera. Su madre. ¿Y dónde está el medallón? El hombre suspiró, como quien ha dado esa respuesta demasiadas veces. No lo recuperó. Se vendió. ¿A quién? No lo apuntamos. Pero le digo algo.
Ese medallón no era de gente pobre, era de casa grande, de apellido. Tenía un trabajo fino, un borde bien labrado. Era pieza de familia. Emilia apretó el borde del mostrador. ¿Usted recuerda cómo era mi madre? El hombre la miró con ojos cansados, como buscando en la memoria. Flaca, desesperada, como quien trae miedo. No venía a regatear, venía a suplicar. Dijo que necesitaba el dinero para irse, y lo dijo como si la palabra irse le doliera. Emilia tragó saliva. ¿Irse de dónde? El hombre se encogió. No dijo. Solo miraba hacia la puerta, como si temiera que alguien entrara detrás de ella. Emilia sintió un nudo en la garganta. Quiso preguntar más, pero entendió que a veces la memoria de la gente se protege sola. El hombre tal vez recordaba de más, pero no quería decirlo. O no podía. Emilia dobló el recibo y lo guardó otra vez. ¿Gracias? El hombre la detuvo con la voz. Señorita, hija, no sé qué busca usted, pero le voy a decir una cosa. Cuando alguien empeña oro con manos temblorosas, no es por gusto, es por huida. Y cuando hay huida, hay alguien persiguiendo. Emilia sintió frío en el pecho. ¿Usted cree que la perseguían? El hombre se quedó callado un segundo. Luego asintió apenas. Eso vi en su cara. Emilia salió con la garganta apretada. Caminó unos pasos sin rumbo y luego se sentó en una banquita de piedra, en la sombra. Le temblaban las manos. No por el sol, por el peso de lo que significaba. Ese medallón era una prueba de que su madre estuvo ligada a un apellido, a ese E.L. Y si la E era Emilia, la L no podía ser cualquier cosa. Emilia se quedó mirando el polvo del camino. Pensó en la foto rota, pensó en el acta escondida, pensó en Inés metiendo mano al baúl. Su madre no se fue porque quiso, se fue porque la empujaron, y entonces Emilia sintió algo nuevo, una mezcla de coraje y ternura. Coraje por el engaño, ternura por esa mujer flaca y desesperada que empeñó un pedazo de oro para comprar un pedazo de salida. Emilia se levantó y emprendió el regreso. Volvió al pueblo con el sol bajando, y encontró un ambiente aún peor. La gente reunida afuera de la casa grande. El guardia rural allí. Doña Matilde hablando con él como si fuera su compadre, no un hombre de la ley. En cuanto Emilia apareció, todos voltearon. Doña Matilde levantó la voz casi con alegría. Ahí está. Se fugó. Algunos murmuraron, ya ves, yo sabía. Eso hace el culpable. El guardia dio un paso. Emilia Rivera. Se le ordena presentarse ante la autoridad. Emilia respiró hondo. Miró al guardia, luego al juez, luego a doña Matilde. Voy. Pero pidió una cosa. No lo pidió como favor, lo pidió como derecho. Que vaya el padre Laureano y el escribano. Porque esto no es solo una acusación. Esto es un secreto. Y si me van a juzgar, que sea con papeles, no con señalamientos. El juez aceptó, más por prudencia que por cariño. Sabía que el asunto ya había salido de las manos del pueblo y empezaba a oler a capital. Doña Matilde apretó el rosario molesta. Inés se quedó detrás, con la cara baja. Pero Emilia, aunque nadie lo notó, alcanzó a ver un detalle. Inés sonrió apenas, como si el camino al juicio ya fuera camino ganado. Esa noche, Emilia sintió que la historia ya estaba escrita por otros, a menos que ella encontrara quién la escribió primero. Regresó a su cuartito con el cuerpo cansado y el alma alerta. En cuanto abrió la puerta, se le apretó el estómago. Alguien había estado ahí. No era un desastre grande, era peor. Era un desorden inteligente. El cajón de costura estaba apenas fuera de lugar. Los hilos no estaban como ella los dejaba. La cobija del catre tenía un pliegue extraño, como de manos que revisaron y trataron de acomodar de nuevo. Emilia se acercó despacio. Revisó su cajón. Le faltaba un carrete, pero no por valor. Le faltaba porque lo movieron buscando otra cosa. Metió la mano debajo del catre, donde escondía lo más suyo. Sintió el hueco del ladrillo suelto, lo tocó y respiró con alivio. La llave seguía ahí. Luego, con más miedo, tocó el dobladillo secreto donde había ocultado el acta. Sus dedos encontraron el papel, intacto. Emilia se recargó en la pared y cerró los ojos un segundo. No estaban buscando dinero, estaban buscando la prueba.
Y esa búsqueda tenía una sola intención: dejarla sola, sin defensa, cuando el notario de la capital contestara o cuando la autoridad decidiera llevarla. Emilia abrió los ojos y miró hacia la casa grande, a través del patio oscuro. En esa misma casa, alguien no pensaba dormir esa noche. Y Emilia entendió que la próxima jugada iba a ser más sucia, porque cuando una mentira se siente descubierta, no se rinde, se vuelve más agresiva. Capítulo 6. La primera contradicción. Esa noche Emilia regresó a su cuarto y encontró el cajón de costura abierto, los hilos movidos, los botones revueltos, la manta del catre levantada. No era un desorden escandaloso, era un desorden calculado. El tipo de desorden que hace alguien que no quiere dejar huella, pero tampoco sabe cómo ordena una mujer que vive de sus manos. Emilia lo notó en detalles pequeños, casi invisibles. Una aguja que siempre dejaba clavada en el alfiletero ahora estaba sobre la mesa. Un carrete que solía estar al fondo aparecía arriba, y el hilo blanco estaba desenrollado un poquito, como si alguien lo hubiera tomado con prisa y luego lo hubiera soltado. Alguien buscó algo. Emilia sintió frío. Ese frío no venía de la noche, venía del entendimiento. No estaban jugando. No era una mala mirada. Era una cacería. No buscaban ropa. No buscaban dinero. En su cuarto no había nada que valiera la pena, a ojos de quienes solo miden el valor con monedas. Buscaban la llave o el acta. Emilia revisó rápido. Primero tocó el dobladillo secreto sin terminar, cosido a mano, donde había escondido el acta como quien esconde una vela en tormenta. Sus dedos encontraron el papel. Estaba ahí, firme. Sintió un alivio breve, de esos alivios que no descansan porque enseguida llega otra preocupación. Luego se agachó, levantó el ladrillo suelto con cuidado y metió la mano en el hueco. El frasquito de vidrio seguía ahí. Sacó la llave y la apretó un segundo. El metal frío le recordó lo que Julián le pidió y le dolió como si lo oyera de nuevo. Emilia soltó el aire, pero no fue un descanso. Fue un todavía. En el corredor oyó pasos. Se quedó quieta. No se movió de inmediato. Aprendió que el miedo también escucha. Se asomó por una rendija de la puerta, apenas una rayita, y vio el rebozo de Inés cruzando hacia el cuarto de doña Matilde. Caminaba suave, como quien no quiere despertar a nadie, pero también como quien sabe exactamente a dónde va. Emilia apretó los dientes. No le bastaba con sospechar. Necesitaba probar. Pero ¿cómo pruebas algo cuando el pueblo ya eligió creerle a la señora rica? Emilia se sentó en su catre sin quitarse el chal. Le dolían los pies de todo el día, pero el cansancio no se le metía al cuerpo. La mente le daba vueltas. Pensó en Inés entrando al cuarto la noche anterior, en su urgencia, en esa manera de buscar que no era de curiosidad, sino de desesperación. Inés no era solo una muchacha metiche. Inés estaba defendiendo un interés. Y entonces, como si la noche quisiera terminar de asustarla, Emilia oyó una tos leve del otro lado del patio. Una ventana se cerró despacio. Alguien vigilaba. Alguien cuidaba que Emilia no saliera. Cuando por fin amaneció, Emilia sintió que traía el pecho apretado como si hubiera dormido con una piedra encima. Se lavó la cara con agua fría, se alisó el vestido con las manos y salió rumbo a la oficina del juez. La oficina estaba llena. Olía a tinta, a sudor, a gente guardando curiosidad en la garganta. El guardia rural estaba ahí, erguido, con su sombrero en la mano como si el lugar mereciera respeto. Don Próspero se acomodaba los lentes. El padre Laureano miraba el suelo, como si no quisiera participar en la humillación de nadie. Doña Matilde se presentó como víctima. Traía el rosario colgando y el gesto duro. Me robó documentos y la llave del baúl. Y ahora, con falsedades, quiere quedarse con lo que no es suyo. La frase «quiere quedarse» cayó pesada, porque no solo acusaba de robo, acusaba de ambición. Y en un pueblo donde la ambición de una mujer pobre se considera pecado, eso era echarle más lodo encima. Emilia habló despacio. Yo no he robado, y lo que tengo no lo inventé. Estaba en el baúl. Doña Matilde sonrió sin alegría. Qué conveniente. El juez miró al guardia. Lea la acusación formal. El guardia leyó con voz recia, como si leyera una orden de guerra. Cada palabra parecía escrita para encerrar a Emilia en una jaula de papel. Y mientras el guardia leía,
Emilia sentía cómo el pueblo, aunque no estuviera ahí adentro, se le metía por la ventana. Porque afuera se juntaban también. Siempre se juntaban. Cuando el guardia terminó, don Próspero pidió revisar la carta otra vez. La carta de la capital. Dijo que necesitaba ver el sello, el destinatario, la forma en que estaba escrita. Doña Matilde frunció la boca. ¿Para qué? Ya la leímos. Don Próspero fue firme, porque en asuntos así, la forma también importa. Tomó la carta, la acercó a la luz, y entonces ocurrió la primera contradicción. Señor juez, esta carta no está dirigida a doña Matilde. Está dirigida a la autoridad local y al padre Laureano. El juez parpadeó. Entonces, ¿cómo la abrió ella? La pregunta se quedó flotando, porque era una pregunta que no buscaba chisme, buscaba verdad. Doña Matilde apretó el rosario. La abrieron en la plaza. Yo solo la leí. Don Próspero no se movió. Pero aquí dice, para ser leída por autoridad competente, no por familiares. Y también dice, en presencia del cura o del juez. Y según me dijeron, usted la leyó en voz alta en medio de la gente, antes de traerla aquí. El juez se aclaró la garganta. Eso cambia cosas. Emilia sintió que por primera vez alguien veía el truco. Doña Matilde no solo acusaba, también había manejado la carta como le convenía, cortando partes, eligiendo frases, sembrando el rumor antes de que existiera investigación. El juez se inclinó hacia doña Matilde. ¿Usted leyó toda la carta en la plaza? Doña Matilde tragó saliva. Leí lo importante. Don Próspero levantó la vista. ¿Lo importante para quién, doña Matilde? La pregunta no tenía grito, pero tenía filo. La gente murmuró bajito. El juez golpeó la mesa para imponer orden. Calma, esto no es plaza. Emilia respiró despacio y sintió una oportunidad. No para ganar todavía, sino para que por fin la escucharan como persona y no como rumor. Y aquí, como plática de sobremesa, te lo digo. Si esta historia te está atrapando, quédate, porque lo que parecía un robo se está convirtiendo en algo más grande. Y lo más fuerte todavía no aparece. Doña Matilde cambió el tema rápido, como quien barre polvo debajo del tapete. La acusación sigue. Ella es ladrona. El juez la miró con fastidio. La acusación sigue, sí, pero ya hay contradicción en el manejo de la carta. Y hay un documento con apellido que no se explica con facilidad. Vamos a esperar respuesta de la capital. Mientras tanto, Emilia queda bajo vigilancia. Nadie la maltrata. Nadie la encierra sin orden. Y el baúl queda resguardado. Doña Matilde apretó la mandíbula, molesta. Inés, que estaba al fondo, bajó la mirada, pero Emilia alcanzó a ver algo. Inés movió los dedos, como contando nervios, como haciendo cuentas. Emilia salió con el pecho apretado. Afuera el pueblo la miraba como si el simple hecho de caminar ya fuera provocación. Una mujer le escupió una palabra, ladrona, y luego se persignó como si la ofensa fuera oración. Emilia caminó sin responder. Aprendió que discutir con el pueblo es como discutir con el viento. Solo te cansas. Al anochecer, Emilia estaba en su cuarto, con la vela prendida, cuando escuchó un golpecito suave en la puerta. Se levantó y abrió apenas. Era el padre Laureano. Traía el rostro cansado, pero la mirada distinta. No venía como juez. Venía como hombre que no pudo dormir con la culpa. «Padre», susurró Emilia. El cura entró despacio, como si temiera que los muros también escucharan. «Emilia, la carta no era para acusarte, era para advertirte». Emilia se quedó quieta, como si no entendiera. «¿Advertirme de qué?» El padre Laureano tragó saliva, y esa pausa le pesó más que cualquier grito. De que iban a usar esa acusación para borrarte. De que alguien necesita que tú no abras el baúl ni juntes las piezas. Y de que si no te mueves a tiempo, te van a hacer culpable aunque la verdad esté delante de todos. Emilia sintió que el aire se le hacía delgado. El padre Laureano siguió, más bajo. En la carta hay un párrafo que doña Matilde nunca leyó, y ahí explica por qué dice «te acusan», porque la acusación era el arma que ya traían lista. Emilia apretó la llave en el puño, sin darse cuenta. Entonces, todo esto estaba anunciado. El padre Laureano asintió. Y alguien lo activó, alguien aquí mismo, muy cerca de ti.
Emilia miró hacia la casa grande, a través de la oscuridad del patio, y por primera vez no sintió solo miedo. Sintió una urgencia clara. Si la carta era una advertencia, entonces el tiempo ya estaba corriendo. Capítulo 7. La carta era una advertencia, no una condena. El padre Laureano entró al cuartito de Emilia sin ceremonia. Traía cara de desvelo y culpa, como si hubiera pasado la noche caminando de un lado a otro, rezando sin encontrar consuelo. Cerró la puerta con cuidado, no por respeto al sueño de nadie, sino por miedo a las paredes. En San Isidro, hasta las paredes parecen repetir lo que oyen. Emilia, hija, perdóname, yo debí de tener esto desde la plaza. Emilia lo miró sin suavidad. No era coraje contra Dios, era coraje contra la cobardía humana. El padre Laureano era buena persona, sí, pero también era parte del mecanismo. Una voz que pudo haber calmado al pueblo y no lo hizo a tiempo. ¿Usted ya leyó la carta completa? El cura asintió. Sí, y hay una parte que doña Matilde no leyó en voz alta. Emilia sintió que el estómago se le apretaba. No por la sorpresa, sino por la confirmación de lo que ya sospechaba. Doña Matilde había escogido qué mostrar y qué ocultar, como quien corta tela para que la prenda salga a su gusto. El padre sacó una copia que el escribano hizo por precaución. La hoja estaba doblada, con la firma de don Próspero al pie, para que nadie dijera que era invento. Lea. Emilia tomó el papel con manos temblorosas. La vela hacía sombras en las letras, como si la tinta estuviera viva. Leyó despacio, palabra por palabra. Si Emilia Rivera es señalada como ladrona, será porque alguien necesita que no abra el baúl. Protéjanla. En ese baúl está la prueba de que ella no robó, sino que le robaron la vida. Emilia sintió que se le aflojaban las piernas. Se tuvo que sentar en el borde del catre. La frase le cayó como golpe y caricia al mismo tiempo. Golpe porque era brutal. Caricia porque por fin alguien, desde fuera, decía lo que ella sentía en el cuerpo. ¿Le robaron la vida? El cura señaló otro renglón. Y aquí hay una dirección en la capital, de una mujer llamada María Rivera. Emilia se quedó helada. Mi madre. La palabra madre se le salió como un suspiro viejo. Una palabra que llevaba años atorada, sin lugar donde descansar. Tal vez está viva, dijo el cura, con la voz cuidadosa, como si temiera romper algo frágil dentro de Emilia. Emilia se quedó mirando el papel. Toda su vida creyó que su madre había muerto. No por mala suerte, sino por decreto del pueblo. Murió y ya. Y ahora un notario de la capital escribía su nombre como si estuviera a la vuelta de una calle. Eso no era una noticia. Era un terremoto. El padre Laureano se sentó frente a ella, sin hacer distancia. Se notaba que no venía a sermonear. Venía a confesar. Hija, hay gente dispuesta a destruirte para que no reclames nada. Y si la carta llegó, es porque alguien afuera sabe que te quieren usar de chivo expiatorio. El licenciado que firma esto no escribió para chismear. Escribió porque algo se movió, porque alguien tocó papeles que no debía, porque hay ojos encima del baúl. Emilia levantó la vista. Inés. El cura no lo dijo, pero su silencio fue como un sí sin palabra. Emilia apretó el papel hasta arrugarlo un poco. ¿Usted cree que Inés? El cura se frotó las manos nervioso. No sé si fue ella sola, pero sé que esa muchacha anda demasiado pegada a doña Matilde. Y sé que cuando se trata de herencias, la gente cambia la cara. He visto hermanos pelearse por una vaca. Imagínate por una casa grande. Emilia sintió rabia y tristeza mezcladas. Anoche entraron a mi cuarto. Buscaron la llave, buscaron el acta. Hoy me acusan con más fuerza. Y yo apenas estoy empezando a entender quién soy. El padre Laureano tragó saliva. Eso es lo que les da miedo, que entiendas. Emilia levantó el papel. Necesito ir a la capital. El cura se preocupó de inmediato. Es peligroso. Más peligroso es quedarme aquí a que me entierren con un chisme, dijo Emilia, con una calma que venía de la desesperación. Aquí, padre, a la mujer la matan sin tocarla. La matan con la boca. Y si la autoridad se deja llevar por el rumor, yo ya no salgo. El cura suspiró, derrotado por la realidad. Ve con alguien. Emilia pensó en Tomás, el panadero viudo.
un hombre callado que siempre la trató con respeto. Nunca le levantó la voz, nunca le pidió explicaciones. Cuando ella iba a comprar pan, Tomás le daba el bolillo más fresco sin hacer alarde. Y cuando el pueblo murmuraba, Tomás solo bajaba la mirada y seguía amasando. No por cobardía, sino porque no le gustaba meterse en pleitos, hasta que el pleito se volvía injusticia. Emilia se levantó. Voy a hablar con Tomás ahora mismo, antes de que amanezca por completo. Si me quedo esperando, Inés se adelanta. El padre Laureano la detuvo con una mano. Llévate también esto, dijo, y le pasó la copia firmada por don Próspero. No confíes solo en tu memoria. Un papel en la mano pesa más que 1000 palabras. Emilia asintió. ¿Y usted, padre? Yo... Yo haré lo que pueda aquí. Voy a hablar con el juez otra vez. Voy a pedirle que no se deje presionar por doña Matilde. Y voy a estar atento al baúl. Si falta algo, lo diré. Emilia lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. No por mala fe, sino porque ya había aprendido. La gente buena también se asusta. Emilia salió al aire frío y caminó rápido hacia la panadería. La calle aún estaba medio oscura. En una casa, un gallo cantó temprano. En otra, una mujer encendía el comal. La vida seguía, aunque su mundo se estuviera rompiendo. La panadería olía a masa y a leña. Tomás estaba despierto como siempre. Tenía harina en las manos y el delantal amarrado. Al ver a Emilia entrar a esa hora, se le borró la calma. Emilia, ¿qué pasó? Emilia le contó lo básico, sin rodeos. La carta, la advertencia, la dirección de su madre, el riesgo de que la encerraran con una mentira. Tomás escuchó sin interrumpir. Cuando Emilia terminó, él se limpió las manos en el delantal y dijo con voz baja: No me gusta ver injusticias, y menos cuando se aprovechan de una mujer sola. Emilia sintió que el pecho se le aflojaba un poco. No era amor, no era romance de prisa. Era algo más raro y más valioso. Compañía en un mundo que te deja sola. Tomás miró hacia la puerta, como midiendo el peligro. ¿A qué hora sale la diligencia? Al alba, dijo Emilia. A la estación más cercana. Tomás asintió. Entonces vámonos antes de que el pueblo despierte del todo. Yo consigo un burro para el tramo. Y tú guarda bien ese papel. Y no sueltes la llave. Emilia apretó la copia de la carta contra su pecho. Esa madrugada, Emilia y Tomás tomaron camino hacia la estación más cercana. El aire olía a tierra fría y a promesa amarga. A lo lejos, el pueblo seguía dormido, pero Emilia sentía que, en cuanto amaneciera completo, las lenguas empezarían a moverse otra vez. Y mientras caminaban, Emilia no podía dejar de pensar en una sola cosa. Si su madre estaba viva, entonces alguien la hizo desaparecer de la historia. Y si alguien la hizo desaparecer, fue porque esa mujer sabía demasiado. Emilia apretó el paso. No iba solo a buscar a su madre, iba a buscar el principio de la mentira. Capítulo 8. La capital, el notario y la verdad a medias. La capital era un mundo que mareaba. Tranvías, gente apurada, calles con más ruido que cielo. Emilia sintió que todo se movía al mismo tiempo, como si la ciudad nunca respirara, solo corriera. Los carros pasaban jalados por caballos, los vendedores gritaban, y en cada esquina alguien empujaba a alguien sin pedir disculpas. En San Isidro uno escucha hasta el silencio. Aquí, el silencio no existía. Emilia caminaba pegada a Tomás, como quien entra a una iglesia enorme sin saber dónde persignarse. A ratos Tomás le hacía señas para cruzar con cuidado. Emilia apretaba el rebozo, cuidando el papel doblado y el recibo de empeño, como si fueran una cuerda amarrada a su verdad. Se detuvieron un momento frente a un escaparate donde vendían telas finas. Emilia vio terciopelo, encaje, seda. Le dolió algo por dentro al pensar que ella había vivido cosiendo remiendos, mientras su apellido, si era cierto lo que sospechaba, podía estar ligado a ese mundo. No por ambición, sino por injusticia, porque la habían dejado fuera de su propia historia. Encontraron la notaría del licenciado Octavio Urrutia, un edificio serio, con puerta pesada y una placa discreta. En la entrada había un secretario con bigote y ojos de «Aquí no entra cualquiera». Los miró por encima de la ropa, por encima del polvo del camino. «¿A quién buscan?» Emilia tragó saliva y dijo su nombre. Emilia Rivera. El secretario parpadeó y
Por primera vez, se enderezó. Fue un cambio pequeño, pero Emilia lo notó, como si su nombre, en ese lugar, tuviera un eco distinto. Pase. Los hicieron esperar en una sala con sillas duras y retratos de hombres serios en las paredes. Emilia miró los cuadros como quien mira un juicio silencioso. Tomás, a su lado, apretó la mandíbula. No estaba cómodo, pero no retrocedía. A los pocos minutos, el secretario abrió una puerta. El licenciado Urrutia los espera. El licenciado Urrutia era mayor, de voz firme y ojos cansados. Tenía la cara de alguien que ha visto demasiadas familias romperse por papeles. Señaló la silla para Emilia y otra para Tomás. Señora Emilia. Al fin. Emilia apretó el papel. ¿Usted mandó esa carta que casi me destruye? El notario levantó la mano. La carta era para protegerla. El sello iba dirigido a autoridad y clero, no a su suegra. Pero en un pueblo, todo se tuerce, y cuando se tuerce, se usa la torsión para aplastar. Emilia respiró, intentando mantener la voz estable. Dígame la verdad. ¿Qué hay en ese baúl? El notario la miró con seriedad. Su origen. Y un testamento. Emilia sintió un golpe en el pecho. ¿De quién? De don Evaristo Ledesma. Tomás frunció el ceño. ¿El padre de Julián? El notario asintió. Don Evaristo dejó instrucciones. Pero alguien alteró documentos. Firmas cambiaron. Páginas desaparecieron. Y cuando faltan páginas, no es por ratones. Es por manos humanas. Emilia apretó los dedos. ¿Yo? ¿Qué soy para ellos? El notario soltó el aire, como quien se prepara para decir algo que puede romper una vida y al mismo tiempo explicarla. Usted es hija de don Evaristo. Emilia se quedó con la boca entreabierta, no por sorpresa teatral, sino por un vacío inmediato, como si el cuerpo se quedara sin suelo. Tomás se inclinó un poco hacia ella, listo por si se desmayaba. El notario siguió, sin crueldad, pero con precisión. Su madre, María Rivera, trabajó en esa casa. Costurera, ayudante. Don Evaristo la embarazó, y para evitar escándalo, doña Matilde presionó. Don Evaristo quiso reconocer a la niña y dejarle algo. Guardó actas y una foto, y dejó un testamento donde la menciona. Un testamento que debía abrirse bajo condiciones específicas, cuando la niña fuera mayor, para que nadie pudiera manipularlo sin que se notara. Emilia tragó saliva. Entonces, doña Matilde no es su madre, y el pueblo nunca debía saberlo, respondió el notario. No por bondad, sino por conveniencia. Doña Matilde construyó su vida sobre un apellido, y ese apellido, en su cabeza, no admite mancha. Emilia se apretó el pecho. ¿Y por qué ahora? El notario la miró. Porque alguien quiso adelantarse. Alguien teme que el testamento se valide. Y cuando alguien teme un testamento, lo primero que hace es ensuciar a quien aparece nombrado. Para que, aunque el papel diga la verdad, el pueblo diga no le creo. Emilia pensó en Inés, en su insistencia, en la manera en que fingía compasión, en el pedazo de foto guardado en su bolsa. El notario asintió, como si le leyera la mente. Inés no es sobrina. Inés es parienta por la rama de un hermano de don Evaristo. Y si usted se reconoce como heredera, Inés pierde su jugada, porque hay otra herencia en disputa. No solo bienes, monseñora Emilia, también la reputación de quien merece pertenecer. Tomás apretó la mandíbula. Entonces, todo lo que hicieron allá, el notario levantó la mano. No se sorprenda, en pueblos y ciudades pasa igual. Solo cambian las paredes. Cuando hay dinero o tierras, aparece lo peor. Pero aquí hay algo más. Hay vergüenza guardada. Y la vergüenza, cuando se ve amenazada, se vuelve violencia de palabra. Emilia apretó el documento. ¿Y mi madre dónde está? El notario bajó la voz, como si ese dato fuera oro. Viva, enferma, en un cuarto humilde. ¿Tenemos dirección? Emilia sintió que el mundo se le quebraba y se le pegaba al mismo tiempo. En un segundo, imaginó la cara de su madre, pero no podía recordarla. Solo recordaba manos, tal vez, o un olor, o nada. Y la idea de que estaba viva era como una luz y una herida a la vez. El notario abrió un cajón y sacó un papel. Aquí tiene la dirección. Y aquí, un nombre de persona que puede dar fe de lo que su madre vivió. Una vecina de esa vecindad.
Si usted va, no vaya sola, y no vaya sin cuidado. A veces, cuando se destapa un secreto, los mismos que lo guardaron intentan callarlo de nuevo. Emilia miró el papel como si quemara. ¿Usted la vio? El notario asintió despacio. La vi hace años. No estaba bien. Y me pidió algo. Me dijo, si un día mi hija pregunta por mí, dígale que no la dejé por falta de amor. La dejé por miedo. Emilia sintió que se le llenaban los ojos, pero no lloró. Las lágrimas, en ese momento, se le quedaron adentro, hechas piedra. El notario advirtió, señora Emilia, si regresa al pueblo con esto, van a intentar acusarla de algo peor. Van a inventar otro robo. Van a ensuciarla más. Porque cuando una mentira no alcanza, inventan dos. Y si una acusación no la detiene, buscarán una que sí asuste a la autoridad. Tomás se inclinó hacia el notario. ¿Y qué hacemos? El notario miró a Tomás con respeto. Vuelvan con testigos, con copia certificada, con un escrito para el juez. Y, si pueden, con alguien que en el pueblo tenga peso moral. El cura, por ejemplo, aunque sea cobarde. Y el escribano. Porque cuando el pueblo se alborota, los únicos que sostienen algo son los sellos y las firmas. Emilia apretó el documento. Entonces regreso con más luz. Y con testigos. El notario asintió. Y con calma. No se dejen provocar. El que tiene la verdad no necesita gritar, pero sí necesita protegerla. Emilia se levantó, temblando por dentro. Quiso preguntar más, pero el notario le puso un límite con la mirada. Una cosa más, señora Emilia. No diga en el pueblo que su madre está viva hasta que la vea, porque si allá se enteran antes, podrían buscarla a ella también. Y si su madre es la pieza que completa la historia, esa pieza corre peligro. Tomás apretó el sombrero. Lo entendemos. Al salir de la notaría, Emilia sintió que la capital seguía igual de ruidosa, pero ella ya no estaba igual. Caminó como quien carga un secreto nuevo y al mismo tiempo una verdad vieja. Tomás la acompañó en silencio. No había palabras suficientes. Emilia miró la calle y se dijo una cosa. El regreso a San Isidro no iba a ser solo volver con papeles. Iba a ser volver con una amenaza encima. Porque si el notario tenía razón, allá no estaban esperando su inocencia. Estaban preparando su caída. Capítulo 9. Regreso, el segundo robo y la trampa perfecta. Cuando Emilia y Tomás regresaron, el ambiente olía a sentencia. No era solo el polvo de la plaza o el humo de los comales. Era ese olor invisible que deja la gente cuando ya decidió. Como si el aire mismo trajera palabras pegadas. Ya no era murmullo, era afirmación. Ahí viene la ladrona. Se fue a vender lo robado. Seguro fue a arreglar papeles para quedarse con la casa. Emilia apretó los labios. Aprendió algo. El pueblo no pide pruebas cuando quiere espectáculo. El espectáculo alimenta más que la verdad. La verdad es lenta y la gente tiene hambre de rápido. Tomás caminaba a su lado con el sombrero bajo, mirando el frente. No era hombre de pleitos, pero su espalda decía algo claro. No la iba a dejar sola. Emilia cargaba en el pecho los papeles del notario, doblados y envueltos, y cargaba también otra cosa que pesaba más. La certeza de que el regreso iba a ser peor que la ida. Antes de llegar a la casa grande, notaron un movimiento raro. La gente no estaba reunida en el corredor de doña Matilde como otros días. Estaba reunida frente a la iglesia, como si la fe también se hubiera vuelto tribunal. El padre Laureano estaba pálido, con los ojos hundidos. Parecía que no había dormido. El juez local también estaba ahí, con la cara más seria de lo normal. Y al centro, doña Matilde, con cara de víctima perfecta, apretando el rosario como si el rosario fuera testigo. En cuanto Emilia apareció, doña Matilde levantó la voz. Ahí está, la que robó el baúl y ahora robó a la iglesia. Emilia se quedó helada. ¿Qué? El golpe fue doble. No solo la acusaban otra vez, la acusaban de lo más delicado. En un pueblo donde la iglesia es lo único que parece intocable, robar a la iglesia era robarle a Dios. El juez habló, intentando sonar neutral, pero se le notaba la presión del público. Se abrió la caja de la iglesia. Falta dinero, y hay quien asegura que la vieron rondando. Emilia miró hacia la puerta de la iglesia como si de pronto fuera una boca abierta lista para tragársela.
Inés salió llorando, con lágrimas exactas. No eran lágrimas desordenadas, eran lágrimas bien puestas, como si supiera cuándo levantar la mano, cuándo temblar, cuándo decir yo. Yo la vi anoche, cerca de la sacristía. Emilia miró a Inés con rabia contenida. Sintió el calor de la mentira como un golpe en la cara. Mentira. Inés sollozó más fuerte. ¿Por qué mentiría? Si yo quería ayudarte. Emilia entendió la jugada con claridad dolorosa. Si la acusaban de robar a la iglesia, el pueblo la odiaría sin remedio. La acusación del baúl podía discutirse como pleito de familia, pero el dinero de la iglesia era de todos, era sagrado. Y lo sagrado, cuando se toca, no se perdona. El guardia rural dio un paso. Emilia Rivera queda detenida en lo que se esclarece. Emilia sintió que el aire se le iba. Ya no era vigilancia, ya era encierro. Tomás intervino de inmediato, con voz firme, sin gritar. Un momento. ¿Quién dice que la vio? ¿A qué hora? ¿Con qué luz? El juez se incomodó. Inés lo dice. Tomás miró al juez sin bajar la vista. ¿Y solo con eso basta? Doña Matilde apretó el rosario, casi con orgullo. Basta porque esa mujer ya robó antes. Emilia sintió el lodo trepándole por el cuerpo. Ya robó antes. Era una frase que se pegaba fácil, porque era vaga y por eso misma era peligrosa. No se podía desmentir con un papel. Emilia sacó el documento de la notaría y lo alzó. No he robado, y traigo esto. El juez leyó el sello, y por primera vez se le borró el aburrimiento. Se enderezó. Miró el papel como si pesara más que una bolsa de monedas. Esto es de la capital, la gente murmuró. Algunos se callaron por miedo, otros por curiosidad. El sello hacía algo que la voz de Emilia no lograba. Imponía un poquito de respeto. Emilia habló fuerte, pero sin gritar. No quería sonar desesperada, quería sonar clara. Yo no soy ladrona, y si quieren saber quién roba, abran el baúl, revisen firmas, revisen la foto, revisen quién tiene miedo, y revisen la sacristía con cuidado, porque el que roba de verdad deja huellas, aunque el pueblo no quiera verlas. Inés se quedó quieta, como si la palabra huellas le hubiera rozado el tobillo. Doña Matilde dio un paso. Eso es circo. Aquí se trata del dinero de la iglesia. Emilia miró al padre Laureano. Le dolió mirarlo, porque el padre era el único que podía sostener algo moralmente en medio del incendio. «Padre, ¿usted cree que yo haría eso?» El cura bajó la mirada, dolido. Se le notaba el conflicto. Por un lado, su conciencia. Por otro, la presión del pueblo, la cara de doña Matilde, la acusación pública. «Yo no quiero creerlo, hija». Esa frase fue triste, porque no fue «yo sé que no». Fue «no quiero creerlo». Era la diferencia entre defender y solo desear. Emilia respiró con tristeza, pero también con decisión. Entonces no me entregue al chisme, entrégueme a la verdad. Tomás se acercó un poco más al juez. Señor juez, revise la sacristía. Pregunte quién tuvo llaves. Pregunte quién estuvo aquí. ¿Por qué una mujer que venía llegando de camino no pudo estar anoche rondando? Eso ni siquiera tiene sentido. El juez levantó la mano. Nadie se la lleva aún. Vamos a revisar el baúl otra vez y vamos a revisar la sacristía. Y quiero a don Próspero aquí y a testigos. Si hay dinero faltante, la verdad saldrá por algún lado. Doña Matilde tragó saliva. No porque le preocupara el dinero de la iglesia, sino porque la revisión del baúl la acercaba otra vez al testamento. Inés apretó el rebozo. Esa presión en los dedos no era tristeza, era cálculo. El juez ordenó que se abriera la sacristía. Entraron él, el padre Laureano, el guardia rural y don Próspero, que llegó apurado con su libreta. Emilia y Tomás se quedaron afuera, rodeados de ojos. Emilia sentía que cualquier respiración mal tomada podía convertirse en prueba para la gente. Dentro el padre Laureano abrió la caja y mostró el hueco donde debía estar el dinero. Don Próspero anotó. El juez revisó la cerradura. «¿Quién tiene llave?», preguntó. El padre Laureano tragó saliva. «Yo y el sacristán. Y doña Matilde, porque a veces ella guarda donativos cuando el sacristán no está». Emilia alzó la mirada, sorprendida.
¿Doña Matilde con llave de la iglesia? Eso era un detalle poderoso, un detalle que el pueblo prefería ignorar. El juez frunció el ceño. ¿Y quién estuvo aquí anoche? El sacristán, un hombre flaco y nervioso, apareció y dijo: yo me fui temprano. Dejé todo cerrado. Doña Matilde intervino desde la puerta, como quien no soporta no controlar. Ayer Inés vino a dejar unas flores para el altar. El padre la dejó pasar. Emilia sintió un golpe. Inés había estado en la iglesia. Inés levantó las manos, fingiendo inocencia. ¿Yo solo dejé flores? ¿Qué tiene eso? Tomás miró al juez. Pues tiene que ahora hay una posibilidad real. Revisen el piso. Revisen las manos. Revisen quién se puso nerviosa cuando usted dijo testigos. El juez mandó buscar a 2 mujeres del comité para que revisaran rincones y cajones. Para que no digan que los hombres inventaron. Las mujeres entraron, abrieron un armario pequeño y revisaron trapos y velas. Emilia miraba todo desde afuera, sintiendo que el cuerpo se le iba en tensión. Y en ese momento, lo vio. Antes de que el juez ordenara regresar al patio para abrir el baúl, Inés metió la mano al bolsillo, rápido, como si quisiera deshacerse de algo. Su mirada se fue al suelo, justo donde la gente pisaba y nadie notaría un objeto pequeño. Tomás también lo vio. Los ojos de Tomás se clavaron en esa mano como un clavo. Emilia entendió. La trampa todavía no estaba completa. Inés iba a completar la escena. Iba a sembrar una prueba. Capítulo 10. Segundo giro. La pluma, la tinta fresca y la foto completa. El baúl volvió al patio. La gente se arrimó como si fuera función. Algunos se subieron a piedras, otros se asomaron desde el corredor, y los más atrevidos se fueron acercando tanto que el juez tuvo que alzar la voz para que guardaran distancia. En ese pueblo, el juicio no era del juez, era de la mirada colectiva. Emilia se acercó con la llave. Sentía el metal frío en la palma como si fuera un animal vivo. En ese instante vio el movimiento de Inés. Mano al bolsillo, mirada rápida al suelo. Un gesto pequeño pero demasiado preciso. Un gesto de quien va a soltar algo donde nadie lo note y luego decir: mire lo que encontré. Tomás lo vio también. Cuidado, dijo Tomás, y su voz sonó más fuerte que lo habitual. No era un grito, era una alarma. El juez volteó, molesto. ¿Qué pasa? Tomás señaló con la barbilla, sin quitarle el ojo a Inés. Inés iba a tirar algo. Inés se puso roja al instante. No como quien se ofende, sino como quien es descubierta. Mentira. El juez frunció el ceño. Había visto demasiadas caras en su vida para no reconocer el nervio. Inés, muestre sus manos y su bolsa. Doña Matilde se adelantó de inmediato, como si intentara cubrirla con su cuerpo. No tiene por qué. Está usted humillando a una señorita. El guardia rural dio un paso. Es orden. Inés tembló. La gente murmuró, dividida. Unos decían, ¡qué exageración! Otros decían, a ver qué trae. Inés metió la mano a su bolsa despacio, como si sacara una herida, y sacó un frasquito pequeño. Tinta. Don Próspero lo tomó y lo olió, con esa calma de escribano que sabe que los olores también son prueba. Tinta fresca. El juez frunció el ceño. ¿Para qué trae tinta al patio? Inés lloró al instante, como si el llanto fuera escudo. Yo escribo. Doña Matilde levantó el rosario. La muchacha escribe, señor juez. ¿Qué tiene de malo? El escribano, sin entrar en pleito, hizo lo que mejor sabía hacer: observar. Se agachó junto al baúl, removió un poco los papeles con cuidado y sacó la pluma fuente que nadie había notado. Una pluma vieja pero bien cuidada, de esas que no se dejan en cualquier parte. Y aquí hay pluma también. El juez miró la pluma, luego miró el frasquito, luego miró a Inés. Inés tragó saliva. Yo no la había visto. Don Próspero, sin levantar la voz, revisó un documento del montón. Un papel con firma Evaristo Ledesma al final. Lo sostuvo a la luz, como si la luz pudiera delatar a la mentira. Señor juez, esta firma no coincide. El pueblo murmuró fuerte. Un murmullo distinto al de chisme. Un murmullo de susto. Porque una cosa es acusar a una viuda, y otra cosa es descubrir falsificación en una familia poderosa. Ahí ya no era chisme.
Era delito. El juez golpeó la mesa improvisada con la palma. ¿Está diciendo que alguien falsificó? Don Próspero asintió. Y no hace mucho. La tinta es reciente. Si este papel hubiera estado aquí años o meses, la tinta estaría asentada de otra manera. Esto se escribió hace poco. Doña Matilde se puso blanca. Se le aflojaron los labios un segundo, como si el cuerpo se le adelantara a la cabeza. Emilia sintió que algo se acomodaba. Esa falsificación era para quitarla del testamento, para borrar su nombre en el momento exacto. No era solo odio, era estrategia. El juez ordenó abrir el baúl completo y sacar todo. Esta vez no con ceremonia, sino con urgencia, como si entendiera que el tiempo jugaba en contra. Saquen todo, todo, y que nadie se lo guarde. El guardia rural se acercó más. Dos hombres ayudaron a sacar manteles, cartas, papeles, una cajita. Don Próspero los acomodó sobre la manta y fue enumerando en voz baja lo que veía, para que nadie pudiera decir después, eso no estaba. En el movimiento, cayó al suelo un pedazo de fotografía. Fue como si el aire se detuviera. Emilia se agachó, lo vio, y su corazón se detuvo. No porque reconociera el rostro, sino porque reconoció el borde rasgado. Era exactamente la parte que faltaba. Inés se lanzó rápido, sin pensarlo. «Eso es mío». Fue un grito que la delató. Nadie dice, «eso es mío» si no sabe qué es. Tomás la detuvo, poniéndole el brazo en medio sin tocarla con fuerza, solo marcando límite. «No lo toque, Inés». El juez levantó el pedazo con dos dedos, como si fuera delicado y peligroso. «¿Esto qué es?» Inés se quebró. Las lágrimas ya no salían exactas, salían desordenadas, porque el miedo real desordena. «No sé». Doña Matilde quiso hablar, pero el sonido no le salió, como si la garganta se le hubiera secado. El escribano pidió la foto grande, la foto rota. La extendió en la manta con cuidado. Luego tomó el pedazo y lo acercó, buscando el encaje perfecto. Y la imagen se completó. Fue un momento extraño. No parecía un descubrimiento, parecía un recuerdo que regresaba. Apareció una niña con moño, y al lado una mujer humilde sosteniéndole la mano. La niña era Emilia, y la mujer era María Rivera. La gente se quedó muda, no por respeto sino por shock, porque esa foto era un golpe contra la versión que el pueblo había repetido durante años. Emilia no es de nadie. Ahí estaba la prueba de que Emilia sí era de alguien, y de alguien que estuvo en esa casa. Doña Matilde tragó saliva como si se ahogara. Sus ojos se movían rápido, buscando una salida, cualquier salida. Inés cayó de rodillas, no por arrepentimiento sino por derrota, como quien entiende que ya no puede sostener el teatro. Emilia sintió que todo el pueblo la miraba distinto, por primera vez sin certeza. Ya no era la ladrona con la condena lista, era la niña de la foto. Y cuando aparece una niña en una historia, la gente cambia el corazón un segundo, aunque luego vuelva a endurecerlo. El juez habló, lento, como midiendo cada palabra. Entonces, la foto demuestra que Emilia estaba ligada a esta casa. Doña Matilde abrió la boca, pero la voz no le salió. El padre Laureano se persignó, y esta vez no fue costumbre. Fue susto. «Dios mío», murmuró. Emilia apretó los dientes. No estaba disfrutando, estaba sobreviviendo. Y ahora díganme, ¿quién está robando aquí? La pregunta cayó como piedra, porque por primera vez se volteaba la mirada. Ya no se trataba de qué hizo Emilia, se trataba de qué hicieron ellos. El juez miró a don Próspero. «Escribano, quiero copia inmediata de todo esto. Quiero inventario. Quiero que conste lo de la tinta, lo de la pluma y la foto completa». Don Próspero asintió, ya con la libreta abierta, escribiendo rápido. El juez miró al guardia rural. «Nadie se mueve, y nadie toca a Emilia, porque si aquí hay falsificación, la investigación cambia de rumbo. Y si aquí hay robo del dinero de la iglesia, también se va a investigar. Pero ahora con todos en la mira, no solo con la viuda». Doña Matilde apretó el rosario con una fuerza que parecía romper cuentas. Miró a Inés de reojo, con una rabia silenciosa, como si quisiera decirle, «Nos arruinaste». Inés en el suelo temblaba. Emilia respiró hondo. Sabía que esto era apenas un paso. Una foto no resuelve todo.
Una foto abre preguntas. Y las preguntas, en un pueblo, también pueden ser peligrosas. Pero al menos algo había cambiado. Por primera vez la mentira ya no estaba cómoda. Y lo que venía en camino, Emilia lo sentía como trueno antes de la lluvia. El notario, la verdad oficial, el papel que iba a caer como martillo sobre la historia inventada. Capítulo 11. La verdad final. Te robaron la vida. Días después llegó el licenciado Urrutia al pueblo. Traía documentos y un aire que no dejaba espacio para chisme. No llegó como visitante. Llegó como autoridad del papel, de esos hombres que no discuten con voces, discuten con sellos. Venía con un maletín de cuero, una pluma propia, y dos testigos de la capital que no conocían a nadie en San Isidro. Por lo tanto, no le debían favores a nadie. El rumor lo anunció antes que el caballo. Ya llegó el notario. Ya llegó el de la capital. Ya van a saber. La gente se acomodó como si fuera día de fiesta, pero la tensión era de otra clase. Porque cuando el papel llega, el chisme se achica. Y a muchos eso les da coraje. El juez reunió a todos en la sala municipal. Esta vez el pueblo no era jurado, era audiencia. Dejó claro que nadie interrumpía, que quien gritara se salía, y que cualquier falta de respeto al notario sería tomada como desacato. El guardia rural se paró junto a la puerta para imponer presencia. Don Próspero se sentó con su libreta lista, como si supiera que ese día iba a escribir historia. Doña Matilde llegó vestida de negro, con el rosario bien visible, como si la fe fuera escudo legal. Inés llegó con la cara hinchada de llorar, pero Emilia ya no distinguía si era llanto real o puro cansancio. El padre Laureano se sentó aparte, mirando el suelo, cargando la vergüenza como carga vieja. Emilia llegó con el rostro sereno, pero los ojos firmes. Ya no era la viuda temblorosa que se defendía a puro «yo no fui». Ahora llevaba encima el peso de la foto completa y el sello de la capital. Y aún así, no se sentía triunfadora. Se sentía expuesta, porque cuando la verdad sale, también salen las miradas que antes no se atrevían. El notario habló claro. No levantó la voz. No necesitaba. Don Evaristo Ledesma tuvo una hija con María Rivera. La registró. Guardó acta y foto. Dejó testamento, reconociendo a la niña como heredera de una parte de sus bienes. Doña Matilde apretó el rosario como si fuera ancla. Sus labios se movían sin sonido. No era oración, era control. El notario continuó, leyendo de un documento con sello. Doña Matilde presionó para ocultar el escándalo. María Rivera huyó con la niña. Años después regresó sola, firmó un acuerdo de silencio y empeñó un medallón con iniciales EL para sobrevivir. Luego se fue a la capital. Emilia sintió que la garganta se le cerraba. Huyó con la niña. Esa niña fue ella, y en esa frase había una vida entera resumida como si fuera nota al margen. Emilia apretó las manos sobre su falda para no temblar. El notario miró a doña Matilde. Usted guardó el acta en el baúl, y alguien intentó falsificar una firma reciente para desaparecer a Emilia del reparto. El juez volteó a ver a Inés. ¿Quién falsificó? Inés lloraba. Esta vez el llanto parecía más verdadero, no porque fuera inocente, sino porque se le acabaron las salidas. Yo, yo solo quería lo que me prometieron. Doña Matilde la miró con rabia. ¡Cállate! El notario levantó otro documento, y su voz no tuvo piedad, pero sí tuvo justicia. La tinta encontrada en el baúl corresponde a escritura reciente. La pluma corresponde a la misma época, y la firma presentada como Evaristo Ledesma no coincide con firmas archivadas en la capital. Eso se llama falsificación. El pueblo se removió en sus sillas. Algunos se persignaron como si hubieran oído la palabra pecado. Otros se quedaron quietos como si de pronto les diera miedo estar ahí. El notario siguió, sin dejarles aire para inventar versiones. Y sobre el dinero de la iglesia, hay testigos de que Inés estuvo sola en la sacristía antes de que se descubriera el faltante. El sacristán lo declaró. El padre Laureano lo confirmó. Fue una maniobra para culpar a Emilia y acelerar la detención. El padre Laureano bajó la cabeza, avergonzado, no por haber robado, sino por haber permitido que el templo se usara como arma. El juez respiró hondo, y por primera vez se le notó enojo real. Entonces todo esto fue una puesta en escena. Doña Matilde alzó el mentón, queriendo mantener dignidad.
Señor juez, yo... El juez la cortó. Todavía no, todavía no. Aquí primero se escuchan los hechos. Emilia habló sin gritar. No necesitaba gritar. Su voz, por primera vez, sonó como la de alguien que ya entendió. No me robaron una llave. No me robaron un papel. Me robaron un nombre. Me robaron mi lugar. Me robaron mi historia. Me hicieron vivir como si yo fuera menos, como si yo no tuviera derecho ni a preguntar. El silencio que siguió fue pesado, pero no era una pausa dramática. Era la vergüenza del pueblo acomodándose en la garganta. Porque muchos, aunque no fueran doña Matilde ni Inés, habían participado. Con miradas, con rumores, con risitas, con... Yo siempre dije. Doña Matilde intentó defenderse y por primera vez se le quebró la voz. Yo protegí a mi familia. El notario la miró con frialdad. Usted no protegió, usted escondió y en el camino destruyó, porque no solo destruyó papeles, destruyó la vida de una niña y la paz de una mujer. Doña Matilde apretó el rosario como si quisiera arrancarle fuerza. Yo soy la viuda de don Evaristo. Yo sostuve esa casa. Yo la levanté cuando él murió. Y ahora quieren venir a decirme que una... No terminó la frase, pero el desprecio estaba en el aire. Emilia lo sintió como bofetada vieja. El juez golpeó la mesa. Basta. Aquí nadie humilla a nadie. Aquí se decide conforme a ley. El juez dictó medidas. El testamento debía validarse conforme a la ley y revisarse en la capital con copias certificadas. La falsificación debía investigarse y el robo de la iglesia también. Inés quedó bajo custodia en lo que se aclaraba el dinero faltante y la manipulación de pruebas. Doña Matilde quedó vigilada y obligada a entregar todo documento de la casa y a permitir inspección del baúl y de sus pertenencias relacionadas con el testamento. El pueblo, el mismo que acusó a Emilia, bajó la mirada. No todos por arrepentimiento, muchos por miedo, porque cuando el poder cambia de manos, la gente que aplaudía empieza a buscar dónde esconderse. Emilia no celebró, no levantó los brazos, no se sintió ganadora. En realidad, le dolía que su vida hubiera necesitado un notario para ser reconocida. Solo preguntó con voz rota, sin teatro, con necesidad real. ¿Dónde está mi madre? El notario respondió, mirándola con una seriedad que por fin traía compasión. Viva, enferma, pero viva. Y esa respuesta fue un golpe tibio, doloroso y esperanzador. Doloroso porque significaba años perdidos. Esperanzador porque significaba que aún quedaba algo por recuperar. Emilia respiró hondo. Miró al juez, miró al padre Laureano, miró a doña Matilde. Doña Matilde no la miró. Se quedó viendo un punto fijo, como si el mundo se hubiera encogido. Emilia se levantó despacio. No quiero venganza, dijo. Quiero verdad. Quiero mirar a mi madre. Quiero que el pueblo aprenda que una mujer pobre también tiene nombre. El juez asintió, serio. Y lo tendrá, Emilia. Se acabó el teatro. Al salir de la sala municipal, Emilia sintió el aire diferente. El mismo pueblo, las mismas calles. Pero ella ya no caminaba con la espalda encogida. Caminaba con una pregunta y un destino. Porque ya entendió algo. El final de ese pleito no era quedarse con una casa, ni cobrar una herencia. El final era recuperar un abrazo que le habían robado con mentiras. Capítulo 12. Reencuentro, paz y la lección que queda. Emilia viajó a la capital una última vez. Esta vez no por defensa, sino por corazón. Ya no iba con el miedo de que la detuvieran en el camino, ni con la urgencia de juntar pruebas. Ahora iba con el temblor más antiguo. El temblor de quien busca a su madre después de años de creerla muerta. Tomás insistió en acompañarla, al menos hasta la estación. No por celos ni por protagonismo, sino por cuidado. En el pueblo todavía quedaban miradas torcidas, y Emilia ya había aprendido que, cuando una verdad se vuelve pública, los resentidos se vuelven peligrosos. En el camino, Tomás no habló mucho. Solo caminó a su lado como quien presta su sombra. Antes de despedirse, le dijo algo simple. Si algo se complica, tú no te quedas callada. Preguntas, exiges, y si te hace falta, mandas recado. Emilia asintió. No sabía cómo agradecer sin que se le quebrara la voz. La dirección la llevó a un cuarto pequeño con ventana triste. Una vecindad grande,
de pasillos largos y olor a sopa ajena. Había niños corriendo descalzos, ropa colgada en cuerdas, y mujeres que miraban desde puertas entreabiertas. No era un lugar elegante, pero tenía vida. Tenía ese sonido constante de gente sobreviviendo. Emilia caminó despacio por el pasillo, leyendo números, respirando el olor de comal y de humedad. Cada puerta era una posibilidad de error, y cada paso le parecía demasiado grande. Cuando por fin llegó al cuarto indicado, se quedó parada un segundo, con los dedos en el aire. Tocó la puerta con dedos temblorosos. Una voz delgada respondió, desde adentro, como si le costara hablar. ¿Quién? Emilia tragó saliva. Soy Emilia. Se oyó un silencio adentro, como si el tiempo hubiera frenado. Emilia escuchó un movimiento lento, una silla arrastrándose, un suspiro. Ese silencio no era duda, era choque. La puerta se abrió despacio, y ahí estaba María Rivera, más flaca, más vieja, pero viva. Los ojos de María se llenaron de lágrimas sin sonido. «Mijita». Emilia se quedó parada, con el corazón hecho bola. Quiso correr a abrazarla, pero algo la detenía. Tantos años de ausencia se vuelven una pared, y esa pared no se derriba con un paso, se derriba con respiraciones. María habló primero, como si tuviera miedo de que Emilia se fuera si no explicaba de inmediato. Yo quise salvarte, y me ganó el miedo. Me dijeron que si te quedabas, te iban a borrar, y yo pensé que lejos estarías mejor. Pero el mundo es grande y el miedo también. Me dijeron que si volvía, te iba a hundir conmigo. Y yo no tenía fuerza para pelearles. Emilia respiró temblando. Toda mi vida pensé que me dejaste porque no me querías. María negó con la cabeza, y se le notó un dolor viejo, de esos que no se curan nunca del todo. Te dejé porque te quería tanto, que me dio terror que te hicieran daño, y luego me dio vergüenza volver, y cuando quise, ya no supe cómo, porque una va juntando días, mija, y cuando te das cuenta, ya juntaste años. Emilia dio un paso, luego otro. Se acercó despacio y la abrazó. Un abrazo largo, humano, sin novela exagerada, como quien por fin junta dos pedazos de foto. María temblaba, Emilia también. Se apretaron como si el abrazo fuera una disculpa que ninguna podía decir completa. Se quedaron así un rato, sin palabras. El aire del cuarto olía a medicina barata y a té de hierbas. En una mesita había una vela y una taza con agua. María vivía con poco, pero vivía. Emilia se separó apenas para mirarla a la cara. ¿Por qué no me buscaste nunca? María bajó la mirada. Porque me dio miedo que ya me odiaras. Y porque no tenía cómo. Me enfermé. Trabajé donde pude. Y cuando supe que estabas con los Ledesma, pensé que al menos comías. Pensé que al menos tenías techo. Yo no sabía lo que te hacían sentir. Yo no sabía que te borraban el nombre todos los días. Emilia apretó la mano de su madre. Me borraron el nombre, sí, pero no me pudieron borrar el corazón. Y el corazón siempre te buscó. María lloró en silencio, como lloran las mujeres que cargan culpas largas. Emilia respiró hondo. Madre, yo quiero que te vengas conmigo. María levantó la vista, asustada. ¿Al pueblo? Emilia asintió. No a la casa grande, no a humillarte, no a enfrentarte con doña Matilde. A mi casa, a mi taller, a mi vida, a donde puedas descansar. María dudó, y esa duda no era desprecio, era miedo acumulado. Emilia la entendió. No tienes que decidir hoy, dijo Emilia, pero quiero que sepas que ya nadie te puede borrar. Ya no. Emilia pasó 2 días en esa vecindad, cuidando a su madre, escuchando pedacitos de historia como quien recoge migajas de un pan que le negaron. María le contó cosas con calma, que doña Matilde la amenazó con destruirla si hablaba, que don Evaristo quiso reconocerla, pero enfermó y dejó todo guardado, que una noche, antes de irse, alguien le arrebató una carta y le dijo, «Si vuelves, tu hija pagará». María nunca supo si fue doña Matilde o alguien más. Solo supo que el miedo le ganó. Emilia, al oír eso, sintió coraje, pero un coraje distinto al de antes. Ya no era un coraje ciego, era un coraje con dirección. Proteger, reparar, vivir. Cuando regresaron a San Isidro, Emilia no quiso humillar a nadie.
No corrió a instalarse en la casa grande. Pidió algo sencillo, un espacio para su taller, su paz, su oficio, un cuartito mejor, con ventana amplia, con luz para coser. El juez, con el asunto ya tan revisado, lo autorizó como parte de un acuerdo temporal mientras se resolvía el testamento. Tomás la ayudó a acomodar un pequeño negocio. No lo hizo como salvador, lo hizo como vecino decente. Le consiguió una mesa más firme, le reparó la silla floja y le puso un clavo en la pared para colgar sus tijeras. Emilia cosía con calma, y por primera vez cosía sin el miedo de no pertenezco. María, ya en el pueblo, se quedó al principio dentro del cuarto, con vergüenza. Le daba miedo asomarse, miedo de las miradas, pero Emilia le decía, no le debes explicaciones a nadie. El que quiera saber, que pregunte con respeto, y el que no, que se quede con su ignorancia. La gente del pueblo empezó, poco a poco, a saludar. Algunos pidieron disculpas en voz baja, como quien no quiere que lo oigan. Otros solo bajaron la cabeza cuando pasaban. Emilia aprendió a no perseguir perdones. Aprendió a perseguir calma, porque el perdón del pueblo a veces es más frágil que el chisme. Doña Matilde, con el tiempo, se volvió una sombra de sí misma, no porque le quitaran dinero, sino porque le quitaron el poder que sostuvo con secretos. La casa grande seguía ahí, pero ya no mandaba igual, porque el pueblo había visto que incluso la casa grande podía mentir. Inés fue llevada a rendir cuentas. No se habló más de ella en el pueblo con la misma ligereza. Ya no era la muchacha buena. Era la prueba de que la sonrisa también puede ser trampa. Una tarde, Emilia se sentó con María en el corredor de su nuevo taller. Se oía el sonido familiar del pueblo. Una gallina, un pregón, un niño riéndose. Emilia sacó la llave vieja del baúl y la puso sobre la mesa. La miró como se mira una cosa que ya no asusta, porque entendió algo simple. Una llave no abre solo madera. A veces abre la vida. Emilia guardó la llave en un cajoncito, no como trofeo, sino como recuerdo de lo que no debía repetirse. Y entonces, con la voz calmada, dejó una lección breve, sin regaño, como se dice en sobremesa. Cuando el mundo te acusa sin saber, no te defiendas con gritos. Defiéndete con verdad, porque los chismes vuelan, pero la verdad camina. Y cuando llega, llega para quedarse. Semanas después, ya cuando el taller empezaba a sostenerse y María se veía un poquito más fuerte, llegó de nuevo un muchacho del correo. Emilia lo reconoció por la gorra apretada entre las manos. Y esa vez no llegó con la mirada de «traigo sentencia». Llegó con la mirada de «traigo algo que no entiendo». Emilia tomó el sobre, vio el sello y se le heló la espalda, porque el sello no era del pueblo. Y dentro venía un nombre que Emilia juraba no volver a escuchar. FIN.